Hola, saludos a todos. Aprovecho este tiempo en que vengo trabajando en algunos vídeos que me falta recopilar la parte más engorrosa, que son las imágenes adecuadas y para luego editarlo, y que están ahí a falta de algunos datos. Pues digo que aprovecho este tiempo para aclarar al menos tres puntos que son, para, a mi parecer, los más controvertidos entre los comentarios que aportan ustedes desde que comenzó este canal. Uno de ellos es el hecho de que se afirma de que son los judíos los que están detrás de toda esta conspiración mundial, ¿no? Es decir, que detrás de todos estos grupos que asoman, que vemos, la masonería, los jesuitas, incluso los Illuminati, pues detrás están los judíos. Yo por mi parte vengo sosteniendo de que, a pesar de que hay lo que podemos denominar judíos, que en realidad son cázaros, a pesar de que lo vemos en todos estos grupos, sigo sosteniendo que no son ellos. Porque parto de la base, que cada vez lo tengo más claro, de que todo el tema del judaísmo y del pueblo judío es una invención, es una gran mentira. No solo porque Arthur Koestler en su libro La 13ª tribu hable de que estos cázaros pues no tienen nada que ver con el tema semita ni nada, o por otros autores que recalco son todos judíos, y esto para mí tiene una explicación. El mismo Arthur Koestler era de familia judía húngara. Luego hay otros como Ariel Oppenheim, que es de la Universidad de Tel Aviv, en que habla también del tema de los cázaros y descarta su raza judía. O incluso Harry Zafiro, que emitió un informe a la UNESCO indicando que había un enorme polimorfismo entre los judíos del mundo. O Solomon Sand, en La invención del pueblo judío, en que habla bien claro de que existió un pueblo judío. Este señor dice que sí existió, pero que hoy día son descendientes de conversos, ¿no? Incluso Israel Finkelstein se atreve a afirmar de que en su libro La Biblia desenterrada, de que el pueblo judío y su religión son un auténtico invento. No existen restos arqueológicos que confirmen ni la existencia de Moisés, ni la llegada de Judá a Judá, ni el tema del éxodo, y que todo fue un invento para forjar un reino mítico y justificar un estatus actual en base a un pasado mítico que de pronto es tomado como cierto. Bueno, esto es un tema muy controvertido, pero yo por ahora pienso que este tema del pueblo judío y incluso del Antiguo Testamento y todo esto es una auténtica farsa. Lo que yo no descarto es que aquellos grupúsculos allá por Babilonia que estaban detrás de esta invención sigan estando detrás. Pero eso no quiere decir que sean judíos, sino que utilizan al pueblo judío, es decir, a los judíos a la creencia religiosa de los judíos, ¿no? Y estos se convierten, por supuesto, en cómplices, pero son, además, a la vez de cómplices, son víctimas, porque es una religión, un grupo de gente que están siendo engañadas, y por tanto las dos cosas pudieran ser válidas. Es decir, ¿son los judíos? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque no existe el pueblo judío, y que son unos grupos que desde hace milenios pues han venido sosteniendo toda esta farsa, que sería un tema muy largo de hablar y muy engorroso. Muchos, por ejemplo, otro de los temas controvertidos en los comentarios del canal
hay una afirmación demasiado ligera en que me dicen que yo culpo a los jesuitas de todo. Y esto conviene no solo matizarlo, sino desarrollarlo bastante, porque no es cierto que yo culpe a los jesuitas de todo. Lo que afirmo es que son los jesuitas la cara visible de este poder. Y teniendo claro que son militares, una orden militar, pues funciona como tal, funciona como infiltrados, como agentes secretos, como soldados en cualquier lugar en que estén, porque hacen un juramento de absoluta lealtad al superior de los jesuitas, al general de los jesuitas, y por tanto son ellos la cara visible de esta conspiración. Pero no es que los culpe de todo, sino que son, digamos, la central de inteligencia y de acción de este grupo que gobierna el mundo. Por supuesto que detrás hay otros que lo más probable es que provengan de aquella nobleza veneciana, donde también es probable que se hayan infiltrado esos grupos supuestamente, y digo supuestamente judíos, o incluso que parte de esas familias venecianas provengan de esos grupos iniciales de Babilonia que inventaron el judaísmo, y de ahí pues va derivando todo esto. Pero decir que yo culpo a los jesuitas de todo me parece demasiado simple, porque dan a entender esas afirmaciones de que estos señores están sentados en una mesa todos los días conspirando, y no es así, porque ya hoy día existe una maquinaria, una completa organización, la máquina funciona por sí sola. Más adelante, en un vídeo próximo, hablaré sobre el tema de cómo se han adueñado de los métodos educativos en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, incluso en Oriente también, y podrán comprobar cómo se las gastan estos sujetos para manejar una sociedad. Entonces, ¿culpo a los jesuitas de todo? Sí y no. No es que los culpe de todo, sino que son los que están al frente de esta organización. Que, por cierto, muchos afirman que están a las órdenes del judaísmo, porque, por ejemplo, en el cuadro de Ignacio de Loyola, el que dio la cara para fundar esta orden, que no es el fundador, pues en su mano tiene tiene el gesto del dedo separado creo que se llama mano de Cohen o gesto de Cohen o algo así. Pero esto no quiere decir nada, porque siendo probable que Ignacio de Loyola haya sido criptojudío, también es muy posible que haya sido elegido por estos grupos para culpabilizar siempre al judaísmo de todo, porque les conviene, ¿no? Y entonces, bueno, pues eligieron a un posible criptojudío, que por otra parte hay otras investigaciones, sobre todo en el tema del árbol genealógico de Euskadi, del País Vasco, donde nació Loyola, que no aparece ningún rastro de alguna familia de origen judío o criptojudío ni nada. Igual que Lainez, que fue el siguiente, el que le sucedió en el cargo de general de los jesuitas. Y otros afirman que todos los papas negros han sido criptojudíos. Eso no está demostrado, eso no es cierto. Eso no se puede afirmar. Y luego otro asunto, las familias venecianas que estaban detrás de Loyola, como los Farnese, los Aldobrandini, los Contarini y demás, a mí por lo menos no me consta que fueran judíos, ni siquiera criptojudíos, ni nada de esto, ¿no? Entonces, sigo sosteniendo que son los jesuitas los que están al frente, y que es posible que existan esos grupúsculos que están detrás, que algunos le llaman la hermandad de la serpiente, algunos investigadores, otros la orden de Sion. Sí, que es posible, porque habría que averiguar que muy bien pudieran venirse de los caldeos babilónicos, aquellos caldeos que no eran judíos. Otros hablan de los sabateanos. Es decir, existe una raíz, existe un inicio de todo esto, pero sigo considerando que es falso, que se inventaron todo el tema de la religión. Bueno, y hablando de religiones, pues voy a abordar el tema más controvertido del canal y del que siempre me he resistido a hablar,
porque algunos han confundido mi trabajo con temas religiosos, algunos, no todos, y lo han confundido porque en parte concuerda con ideas que existen en grupos religiosos, cristianos en general, ¿no? Pero siempre he recalcado que yo no tengo nada que ver ni tengo nada que decir de los creyentes, sino de las cúpulas, porque considero que son un engaño, es una gran farsa. Entonces, si el pueblo judío fue un invento, están apareciendo investigaciones, aunque ya conozco otras, como por ejemplo la de Fernando Conde Torrens, en su libro Año 303 se inventa el cristianismo, en que para mí demuestran de que Constantino, allá por el siglo IV, y sus adláteres Lactancio y Eusebio de Cesarea escribieron todo el Nuevo Testamento. Y no solo escribieron todo el Nuevo Testamento, sino que se dedicaron durante muchos años a manipular los años anteriores al Concilio de Nicea y al Sínodo de Anglés para, digamos, hacer creer que habían pruebas anteriores al siglo IV de todo el tema del cristianismo. Es una obra interesantísima donde el autor se ha tirado más de 20 años investigando, una persona que en sus inicios era católica y pues que a mi parecer por lo menos demuestra que todo el tema del cristianismo de Constantino ha sido un montaje. Los porqués serían amplios de explicar, sobre todo porque entre ellos, por ejemplo entre Lactancio estaba la idea de que el Imperio Romano iba a ser aniquilado por Dios porque no le agradaba que existieran varias religiones y que existiera el politeísmo y todo este tema, y convencieron a Constantino para crear una religión monoteísta en base a casi la única que existía que existía durante hacía miles de años, es decir, el judaísmo, en base al judaísmo para convertir ya casi por obligación a todo el territorio del Imperio Romano en cristiano. A partir de ahí, la historia, yo lo que considero, un imperio se ha venido perpetuando y han tenido que ir manejando esa mentira, ir edulcorándola, cambiándola, añadiendo, restando infinidad de cosas para seguir sosteniendo un poder que considero que es el actual Imperio Romano, el que está asentado en Roma, para seguir manteniendo un poder en base a una gran mentira, en base a esa religión de Constantino, ¿no? Entonces se puede entender todo lo que ha venido ocurriendo durante la Edad Media y durante y en la actualidad. Y es que es fácil de entender, es decir, si yo me invento una religión, me fue bien, aunque tardaron siglos allá por la Alta Edad Media, me fue bien y gracias a ese invento yo me sigo manteniendo en el poder. Quizás sean esos grupos que hablo desde el principio de estos que se inventaron el judaísmo, quizás sea, aunque me parece que no, sino que luego se han unido o incluso se han ocupado de dominar todo este asunto. Entonces a partir de ahí todo ha sido una gran mentira, ¿no? Para mí ahora también empieza a tener sentido las afirmaciones del ex jesuita Alberto Rivera, que como bien saben se salió de la orden jesuita y estuvo divulgando a qué se dedicaban los jesuitas y toda la conspiración que había detrás de ellos, hasta que fue envenenado en los Estados Unidos. Alberto Rivera afirmaba, esto no lo afirmo yo, solo estoy aportando un dato de Alberto Rivera, ojo, que el Vaticano, el papado, creó el Islam y aporta nombres de familias cristianas de la zona que fueron las que buscaron a la persona adecuada, es decir, Mahoma, y al ver que el tema del cristianismo le fue bien, pero que en el norte de África
y en Oriente Medio la gente no hacía caso a Roma, el poder no llegaba allá, sino que vivían a su bola, pues decidieron crearles una religión y crearon el Islam. Repito, no lo digo yo, no quiero dañar ni a cristianos ni a musulmanes, a nadie. Aquí estoy en busca de la verdad y estoy dando mi opinión en base ahora mismo a los estudios de otras personas, nada más. Esto se debe, lo del tema del Islam, a que ya digo, no el cristianismo de Constantino no calaba, no cuajaba por la zona, pero ocurrió que después se le fue de las manos. Es decir, el Islam creció, se expandió como la espuma, y se les hizo demasiado cuando ya comenzaban a invadir países y demás. Y es la causa de, por ejemplo, cuando empezaron las cruzadas y todas aquellas historias, la causa era frenar la expansión de un invento que también había sido suyo, ¿no? Hablando del tema del Islam, también es muy interesante las investigaciones del español Emilio González Ferrín, que es profesor creo recordar, de la Universidad de Sevilla, que en su libro La angustia de Abraham, donde el hombre indaga en el tema del Islam y sus inicios, el autor, sin saber nada de esa hipótesis del invento del Islam, sí que detecta en su investigación que al papado, es decir, al Imperio Romano, al Vaticano, detecta que le estaba impulsando el tema del Islam en la zona, es decir, que tenía actividad y que le convenía en aquel entonces que el Islam se fuera expandiendo. Es decir, González Ferrín no dice, porque probablemente no lo sepa, no lo haya indagado, que el Islam fue un invento del papado, sino que en sus investigaciones relacionadas con todo este asunto, pues sí que detecta que el papado tiene bastante influencia y promueve bastante el tema del Islam. González Ferrín, por ejemplo, afirma de que no hubo invasión musulmana en la península ibérica, sino que eran los bereber conversos que se desplazaron a la península ibérica, y que cuando el Imperio Romano se fue retirando, pues estas familias que estaban en el sur simplemente iban buscando mejor vida y se iban desplazando hacia el norte. Y el Vaticano y el catolicismo lo que hicieron fue inventarse una invasión. En fin, es un tema apasionante, pero me parece que por todas partes están apareciendo datos que yo los considero acertados. Pero tengo que decir también que estamos viviendo los tiempos en que incluso a los que inventaron todo esto les conviene. Es decir, ahora mismo yo con este vídeo estoy en realidad haciéndole un favor a este imperio romano actual. ¿Por qué? Pues porque ellos están en la tarea de derribar todas las religiones. ¿Por qué? Pues porque se acaba el invento, es decir, ya no se sostiene, está apareciendo por todas partes la mentira. Y entonces ellos llevan ya muchísimos años, tal vez siglos, preparando la nueva mentira. Y para prepararnos la nueva mentira, por ejemplo, vemos al Papa Bergoglio trabajando en el ecumenismo y demás, pues tienen que caer las viejas creencias. Entonces la nueva religión será otra, tal vez no esté basada ni en Mesías ni en profetas, sería otro tema aparte de hablar. En fin, es un tema, yo sé que va a generar polémica, no me gusta la polémica, me gusta el debate con respeto. Ya digo que muchas de las cosas que estoy diciendo aquí no son mi opinión, sino me baso en otros investigadores, y que debemos estar preparados para todo,
y abrir nuestra mente a cualquier posibilidad. Este último tema lo trataré más adelante con mayor profundidad y con más documentación, el tema de las religiones, porque considero que es la clave de todo. Me parece que nos han engañado con todas, al menos las religiones abrahámicas, y que eso no quiere decir que una persona que considere que le ha venido bien en su vida esas creencias la vaya a dejar si le viene bien, porque en realidad el cristianismo, por ejemplo, tiene muy buena base, una filosofía de vida en general, ¿no? Eso no quiere decir nada, pero debemos estar preparados para todo esto. Y por favor, no nos fanaticemos. Por favor, si van a dejar comentarios, déjenlos con educación, porque no andaré con contemplaciones en que vengan a dejar comentarios sin ningún argumento y sin ningún criterio, los borraré sobre la marcha. No tengo ganas de polémica, pero sí tengo ganas de buscar la verdad. Pues esto era todo, amigos. En breve ya tendré algunos vídeos preparados que van a ser muy interesantes, sobre todo el tema de la educación jesuita y algunos más. Y desde que consiga todo el material, pues seguiremos adelante con este canal hasta que nos deje. Hasta pronto. Saludos a todos.